Está con nosotros David Miklos, autor de Tierra. David, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Ricardo. Bien, gracias. Gracias por tenerme aquí. Gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en el De Eso Se Trata. ¿Qué te parece si abrimos esta charla con un fragmento para que la audiencia se dé un poco de cuenta de la factura, de lo que trata un poco este texto? Y bueno, digamos, un fragmento que me voy a permitir leer de un diálogo entre los personajes principales de esta novela. Apenas los niños se perdieron de nuestra vista, Antonia se volvió a verme y me dijo: no mames, Paolo, no sé qué decirte, Antonia. ¿Qué vamos a hacer? ¿En serio seguirás las órdenes de Roberto o como se llame? Sí, le respondí. No nos queda de otra, vamos a hacerlo y todo va a estar bien. ¿Cómo va a estar todo bien si todo está mal? No sé qué más decirte, yo no fui quien le abrió las puertas de nuestra casa a ese tipo. Ahora resulta que es mi culpa, grandísimo cabrón. No es tu culpa, Tona, no es culpa de nadie, perdón, no quise decir eso. Entonces, exactamente, ¿qué quisiste decir, Paolo? Nada, no sé, supongo que es culpa de este país de mierda, nos van a matar. ¿Eso o algo peor? ¿Qué puede ser peor que eso? No sé, Paolo, ¿te parece peor, no sé, que nos violen a tu hija y a mí enfrente de Bruno, de ti, por ejemplo, y que nos torturen, que nos mutilen? ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Antonia comenzó a temblar, entre asustada y furiosa. Me incorporé y me acerqué a ella, intenté abrazarla, contenerla, pero se escapó de mis brazos y me miró con un odio primigenio absoluto. Roberto, o como se llame, tiene razón, dije. No faltamos piezas como nosotros, sobramos. Y bueno, pues con este fragmento nos podemos dar cuenta de la dirección de la novela de David Miklos, Tierra, y que pues que nos platiques un poco, David, cómo surge en primera instancia la historia, esta novela que tuvimos oportunidad de leer ya hace un par de semanas, y que bueno, pues entre que la disfrutas, pero entre que vas avanzando y padeces la novela, eso sí, sin despegarte de ella, ¿eh? Pues bueno, la novela nace de otra novela mía, se llama No tendrás rostro, que escribí hace 12 años, en donde ya todo se acabó, ¿no? La violencia, la gran violencia arrasó con un país. No sabemos qué país es, estamos en un territorio simplemente, y la población está más que diezmada. Eh, y hay algunas personas que sobrevivieron esto y que de alguna manera están reinventando la vida en el mundo. Y mucho tiempo después pensé, bueno, ¿cómo se instaura esa gran violencia, no? En 2012 en nuestro país, pues se instauró en el gobierno de Felipe Calderón, y este sexenio pues tuvo un repunte, ¿no? Grandísimo, y dije, bueno, ¿de dónde viene? ¿No? Y tenía esta imagen de una familia de alguna manera secuestrada, ¿no? Avanzando en una camioneta hacia un lugar aparentemente desconocido para ellos, y pues esta familia de alguna manera comenzaba a desintegrarse por el peso de esta situación y por la violencia instaurada en sus vidas, ¿no? Y esta incertidumbre de lo que iba a ocurrir. Justamente leíste uno de los fragmentos más rudos del libro, y sin embargo en el libro no sabemos bien qué está pasando, ¿no? Simplemente estamos con ellos acompañándolos en este viaje o mal viaje hacia lo desconocido y con una amenaza latente ahí. Oye, quiero que nos platiques un poco. Encuentro varias imágenes o varias metáforas que, digamos, en distintas capas de lectura podemos descifrar, ¿no? En primera instancia, la familia, ¿no? Estamos ante una familia clase mediera, ¿no? Estamos ante una familia en donde algo ya no huele bien, ¿no? Como una especie de metáfora, ¿no? De la sociedad, de lo que está trabajando
desde nivel personal cada uno de los integrantes de esta familia. Y creo que es importante subrayarlo, ¿no? Que de pronto hay distintas lecturas de esas familias, ¿no? Es decir, es un lugar seguro, entre comillas, pero también es donde se ejercen ciertas violencias, donde hay un conflicto, donde estamos proyectando mucho de lo que tenemos adentro, ¿no? Sí, pues, ciertamente, y como podemos ver en el libro, tenemos una familia aparentemente en calma, ¿no? Normal, ¿no? Tal cual, clase mediera, eh, sin mayores sorpresas en su existencia. Y, y nos damos cuenta con este evento que algo no está bien con ellos, independientemente de lo que están viviendo. Eh, en otra novela mía, en Brahma, exploraba eso, ¿no? Cómo la violencia comienza al interior, ¿no? Comienza en las familias. Y aquí no es que estén en una situación violenta entre ellos per se, pero sí están en una especie de desbalance, ¿no? Desbalance de poder, en donde hay una persona que sabe cuál es la dirección que está tomando esta familia y una persona que lo ignora y que vive pues, en una fantasía ya largamente construida en su devenir cotidiano. Otro de los símbolos importantes, o bueno, de estas metáforas que trae la novela, es el auto, la camioneta, ¿no? Este vehículo, ¿no? Donde este personaje, el hombre que nos vigila, ¿no? Que también es otra de creo que de las metáforas que podemos subrayar en la novela. Pero me llamó mucho la atención que, pues, la gran parte de la novela es en el interior de un auto, son los diálogos. Y hay frases muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice, desde aquí adentro no se siente nada, ¿no? Es decir, el confort, la modernidad. Esto es muy interesante que lo va subrayando en el transcurso de la novela, ¿no? Sí, están pues tal cual al interior de un limbo, ¿no? Como almas penantes, ¿no? No están ni en el cielo ni en el infierno, están en alguna parte y esa alguna parte es el interior de una camioneta de lujo que no tenían antes, ¿no? Que no existía, en una situación que ni por asomo se imaginaban que les iba a ocurrir. Y desde el inicio sabemos que eh, pues no hay salvación, ¿no? Es como en la comedia de Dante, ¿no? Abandonen toda la esperanza quienes entren aquí, ¿no? Y es eso, ¿no? Es ir avanzando hacia ninguna parte, en ninguna parte, que es como se instaura finalmente la violencia en nuestras vidas, en nuestro devenir cotidiano. Oye, bueno, tenemos que llegar a uno de los personajes que creo que es uno de los más interesantes, que es precisamente Roberto, el hombre que nos vigila. Y fíjate que hay paralelismos, ¿no? Con ciertas historias de cómo estos personajes se insertan en las cotidianidades de las familias, de los pueblos, ¿no? Y que de pronto comienzan a cambiar las lógicas de la cotidianidad. Y bueno, pues me surgen, pues obviamente lecturas de El Gran Hermano, ¿no? Me surgen lecturas, inclusive por ahí una de Daniel Sada que me recordó mucho. Es decir, hay esta imagen del elemento podemos decir, del crimen, ¿no? Que no es nada violento, ¿no? Que no tiene ese perfil que a lo mejor de manera arquetípica lo observamos. Es como una especie de fantasma que se presenta y que cambia toda la estructura de la cotidianidad de los personajes. Sí, totalmente, ¿no? Es una especie de invasor, es una especie de como emisario, ¿no? De una plaga, eh, y pues sabe todo sobre ellos, ellos no saben nada sobre él, y así es, ¿no? Sí es un arquetipo del mal, ¿no? Es un poco esta serpiente en esa versión mal entendida del paraíso, ¿no? Viene a perturbarlo todo, sin embargo no viene
a tentarlos, ¿no? No viene a ofrecerles un fruto prohibido, sino viene a obligarlos a hacer algo, ¿no? Ahí es muy distinto. La novela no es una de las típicas novelas de la violencia mexicana, ¿no? Exacto. Que se están publicando, ¿no? Va por otro lado totalmente, ¿no? Es un viaje, es un road trip tal cual, ¿no? Que se va armando conforme van avanzando. eh, y sin embargo, lo único que sí sabemos es que eso va a acabar no necesariamente bien, pero tampoco es relevante, ¿no? Cómo acabe, más bien está acabado desde el principio, que es lo que pasa con un territorio, con un lugar sitiado por la violencia, ¿no? Y cuando la violencia finalmente logra invadir, ¿no? El núcleo de nuestro devenir cotidiano, el núcleo de nuestra familia. Oye, bueno, tenemos ya unos minutos para terminar esta entrevista, pero quisiera yo preguntarte digamos, una sensación que tuve yo al leer la novela y tiene que ver con su estructura. Y creo que uno de los elementos importantísimos en la novela es el ritmo, ¿no? Es decir, cómo vamos descubriendo las cosas, cómo se van conectando las situaciones. En cuestión de estructura y ritmo, ¿cómo fue el trabajo que hiciste en esta novela? Eh, pues tal cual, puse a hablar al protagonista, incluso antes de saber su nombre, decidí que fuera él el que abriera el relato. Quizás no tenía muy claro en ese momento que también iba a haber otro par de voces más en el libro. Y empezó a fluir, ¿no? Es una novela que escribí como muy concentradamente durante un lapso eh, moderadamente breve, ¿no? A la misma hora cada día. Entonces entré en ese flujo literal de conciencia y me di cuenta, ¿no? De hacia dónde iba y cómo esa primera voz se iba a dividir en dos tiempos. Y lo que sí fue sorpresivo, pues fue la irrupción de la segunda voz, ¿no? Que funciona de manera muy, muy distinta en el libro, funciona como es la personalidad de la persona que la emite, que es ella. Y así fue, y al final eh, decidí hacer una especie de adenda, de tercer capítulo, de tercer acto, mucho más breve, mucho más concentrado, eh, y ya en una temporalidad completamente distinta y con un ritmo completamente distinto del que veníamos, ¿no? Maravilloso. Pues que te agradecemos muchísimo, David, que estés platicando con nosotros, con toda la audiencia del De eso se trata. Y felicidades por la novela. La gozamos, pero también la padecimos muchísimo. Y pues te mando un gran abrazo. Y bueno, pues estaremos atentos a las demás publicaciones que hagas. Muchas gracias, David. Gracias, Ricardo. Un abrazo. Saludos a la audiencia. Hasta luego. Bueno, pues ahí está la voz de David Miklos, autor de Tierra, esta novela que tengo aquí en mis manos y que bueno, es altamente recomendable.